Buenas tardes, estamos en la materia de revisoría fiscal, en criterios de la revisoría fiscal en la evaluación del control interno para la prevención y control del fraude. Somos Norma García y Sandra Cecilia Rodríguez y vamos a empezar con nuestra exposición. A continuación, queremos explicar un poco en qué consiste y cuál es la importancia del control interno dentro de una empresa. El control interno es ese proceso de inspección a las operaciones tanto operativas como administrativas dentro de la misma empresa. Y esto se convierte en la herramienta fundamental para la fiscalización del revisor fiscal, para que el revisor fiscal desarrolle su papel. Esta es la herramienta con que él debe contar. Siguiente. Siguiente. Ahora, el revisor fiscal, frente a esas mediciones de riesgo, ¿qué es aquello que él debe medir? Es lo que vamos a ver. En este caso, la auditoría interna, que sea verdad la información que se encuentre en esos informes de auditoría, es decir, se debe apoyar del auditor y de los informes que él mismo está dando. También está la administración, realizar esa evaluación de los procesos administrativos que se están aplicando en cada una de las operaciones y del desarrollo de la actividad económica. También están los procesos contables, verificar que los requisitos contables cumplan con la normatividad y dentro de los mismos procesos contables pueden validar esos rangos de las operaciones, que es el instinto que debe tener el revisor fiscal en este caso, en mirar esos rasgos de las ventas, de comparar de un periodo al otro, las transacciones que se estén haciendo, por qué medios las están haciendo, los clientes, cómo han crecido de un periodo a otro. Eso, al verificar esos procesos contables, le permite investigar cada una de estas operaciones y así se puede dar cuenta pues si efectivamente hay fraude o no, lo puede identificar. Entonces, cada una de las verificaciones, esto le permite detectar situaciones de falta de control, errores que se estén presentando, bien sea de sistemas o de las personas que lo están cometiendo, o la ocurrencia de delitos que se puedan presentar. Esto es lo que tiene que controlar. Siguiente. Veamos ahora los criterios de la revisoría fiscal según las NIAs. La NIA 240, responsabilidad del auditor al considerar fraudes y errores. Cuando se evidencia ese error en los estados financieros presentados, se puede entender que hay un fraude y es cuando el revisor fiscal debe dirigirse a la administración, el sistema de contabilidad que se esté manejando, aquel control interno para encontrar el responsable y dónde está la causa de este resultado. La siguiente es la NIA 400, evaluación de riesgo y control interno. Estipula todos esos lineamientos que permite llevar todos los procesos de auditoría debidos para que el riesgo del fraude mantenga un nivel reducido. O sea, en este caso podemos mantener controlado ese nivel de riesgo que siempre vivimos, como lo es el del fraude. La siguiente diapositiva es, la siguiente es NIA 401, auditoría de sistemas de información computarizado. En esta se habla sobre las habilidades y competencias que debe tener y contar el profesional, en este caso el revisor fiscal, frente a las TIC, aquellas herramientas tecnológicas donde se puede encontrar toda la información que se va a auditar. En este caso es los sistemas contables que se manejan en este caso. La siguiente es la NIA 500, evidencia de auditoría. Cuando se auditan los estados financieros se debe contar
con las suficientes evidencias de la misma auditoría. En este caso se habla de la calidad de cada una de ellas y de la cantidad que sean necesarias. La cantidad no tener tanto y que no sean válidas, sino tener lo que es realmente necesario. Está también la NIA 520. En todo el proceso de auditoría se debe contar con ese pensamiento analítico. Mientras el desarrollo del proceso de auditoría se debe tener como las estadísticas, las comparaciones, las tendencias de lo que nosotros estamos auditando con lo podemos comparar con algunas anteriores que se hayan hecho. Siguiente. Ahora veremos aquellos criterios de la revisoría fiscal según normas nacionales. En este mencionaremos 3, el Código de Comercio de Colombia. En el artículo 207 indica todas las funciones del revisor fiscal. Por ejemplo, dar oportuna cuenta por escrito de las irregularidades detectadas a la junta de socios o al gerente. También está la inspeccionar los bienes de la sociedad y mantener medidas que permitan la conservación de aquel activo. Impartir instrucciones necesarias y solicitar la información requerida. Es otra función que el revisor debe hacer. La segunda es orientación profesional del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Aquí, en este punto, resalta lo que es la fiscalización. Y para esto es necesario la integridad, las funciones preventivas, la objetividad que el revisor fiscal debe desarrollar en su papel. En este caso es más el código de ética, la integridad que debe tener el revisor fiscal frente al desarrollo de su papel. Y en el tercero está el decreto 302 del 2015. En este decreto encontramos toda la normatividad para realizar esa práctica auditoría. Debe, desde los 2 puntos, tanto evaluar como medir los riesgos de fraude que se puedan presentar. Siguiente. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestra exposición, opinión de algunos autores, como Peña Bermúdez Jesús María, que nos dice que la fiscalización es la acción correctiva hábil, acta, en la que procura el cumplimiento normativo, preveniéndose su violación, señalando los riesgos, causas y consecuencias en la prevención del fraude. Quintero y Peñafiel refieren los elementos para la prevención y control ante el fraude a partir de protección de la información y atribuyen al revisor fiscal velar por la clasificación y custodia, según el artículo 207 en el Código de Comercio, que debe tener custodia todos los activos que tenga la empresa, que deben de ser revelados apropiadamente por la administración, que deben de tener unos controles contables, los cuales nos aparecen también en el artículo 207, en el numeral 6, Código de Comercio, y la supervisión y control de la gestión, verificando el cumplimiento por parte de la administración de existencia de manuales contables apropiados, funciones, formalización y procedimientos de autorización y supervisión, registro y custodia y elaboración de la información contable. González Raúl nos dice que la revisión es del sistema de control interno con el uso de técnicas de evaluación como matrices de riesgo, diagnósticos empresariales, diagrama para evaluación de procesos y cuestionario de control que le brindan al revisor fiscal una visión detallada del funcionamiento y evaluación y seguimiento de dicho sistema. Girardotti y Palladini atribuye a la evaluación permanente del control interno una estrategia para mitigar posibles fraudes, que haya una mejora continua del ambiente de control relacionando de una manera directa los planes proactivos y detención de fraudes. A nivel empresarial, ¿cuáles son los comportamientos que generan fraude? Encontramos la omisión de
de una actividad, área de operación, las sanciones que generen estas, desconocimiento de los resultados de las operaciones reveladas en los informes, como pueden ser estados financieros, falta de la aplicación de esquemas o técnicas de evaluación y falta de la existencia de un plan de mejora, que prácticamente fue lo que acabamos de ver con los autores anteriores. En la revisoría fiscal para la evaluación del control interno en la perspectiva del fraude, de la prevención del fraude en un caso empresarial, el objeto está en el estudio que haga el revisor fiscal ante la omisión de una actividad o un área o una operación, que debe estar todo íntegramente relacionado con la parte de la operación, exponiendo a la empresa a una mayor probabilidad de riesgo. Las acciones que se puedan desarrollar en forma inoportuna en la prevención del fraude en contraprestación en lo mencionado, que fue lo que dijo el autor Quintero y Peñafiel acerca de las medidas primordiales que debe tener el revisor fiscal en la protección de la información, que es lo que hablábamos del artículo 207 del Código de Comercio. En el desconocimiento de los resultados de las operaciones reveladas de la gestión, sin dar cuenta de la evaluación y los resultados obtenidos. Estas también pueden ser comportamientos de fraude, la falta de aplicación de esquemas o técnicas de evaluación, que nos lo dijo González, y la falta de un sistema de plan de mejora del ambiente de control, que nos lo mencionó también Girardotti y Palladini. En la revelación por la no realización respectiva de los documentos o lo que haga el revisor fiscal, la administración puede obtener conocimiento y comprensión de la administración respecto a la accountabilidad y el control interno en la falta de comunicación de cualquier debilidad, que esta la podemos detectar también en la NIA 240. La empresa, es importante que la acción que hace el revisor fiscal en la empresa, se presume pues que bajo los supuestos de función contable depositarios, él da buena fe, da fe pública en el significado de la atestación o un dictamen que dé el revisor fiscal, y que prevé todos los criterios en la revisoría fiscal establecidos en las normas legales, estatutarias y técnicas y provisionales según el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública. ¿Cuál es el proceso para la aplicación de criterios de la revisoría fiscal en la evaluación del control interno para prevención y control del fraude? Tenemos unos lineamientos del fraude, pueden originarse en donde existan debilidades en las estructuras y controles de las empresas. Esto se da mayor frecuencia en pequeñas y medianas empresas por inadecuados controles internos o inexistencia de los mismos, señalando la confianza en las personas y en los procesos, y por la falta de la dirección, sin dejar por fuera el control interno para la prevención del fraude que haya entre ellos. La protección de la información, la revelación apropiada, controles, una evaluación independiente para determinar qué tanto las normas políticas y procedimientos estipulados por la compañía se están cumpliendo por parte de la administración. Y verificar la existencia de manuales contables, la formalización de procedimientos, la supervisión, registro y custodia de la elaboración de la información contable, que esto no lo dijeron Quintero y Peñafiel. En la revisión del control interno se utilizan y se aplican esquemas, que es lo más importante, o técnicas de evaluación como matrices de riesgo, diagnóstico empresariales, diagramas para evaluación de procesos y de control, que le brinden al revisor fiscal una visión detallada del funcionamiento y evaluación y seguimiento de dicho sistema. También se debe tener en cuenta el ambiente de control, la valoración de riesgos, las actividades de control, la información y la comunicación que se tenga con la misma administración. Además de estudiar y evaluar el control interno, el revisor fiscal diseñará estrategias de desarrollo. Con la información concluirá el fundamento de procedimientos y finalidades, determinando posibles riesgos, exenciones de controles internos, deficiencias e inconsistencias y algunos indicios de irregularidades. Y por último tenemos algunos fraudes. El revisor fiscal y el auditor tienen bajo su responsabilidad, determinar la racionalidad de las cifras reveladas en los estados financieros. Dicha razonabilidad se determina en cotejo con la realidad de la organización como normatividad vigente para el reconocimiento y revelación de los mismos estados financieros.
Los riesgos de fraude de una entidad son de diferente naturaleza y por lo tanto requieren que la globalidad de las pruebas del auditor y del juicio profesional alcancen la labor y que se puedan identificar situaciones que impliquen fraude. La detención de prácticas se dificulta en los casos en que se encuentran involucradas la gerencia o la dirección organizacional. Por lo tanto, la norma ha encontrado pues de que el revisor fiscal o el auditor se puedan direccionar para determinar situaciones de fraude en las que se presten la colaboración de la gerencia, y entre estos podemos tener las técnicas de manipulación de información por medio de evasión de controles. Otra que tenemos es la apropiación indebida de activos, y la tercera, que son los 3 fraudes más importantes que pueden ocurrir en una empresa: falsificación de documentos que alteran las revelaciones y reconocimientos en los estados financieros. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra presentación.